Bueno, el que esté aquí el día de hoy, siendo domingo, desde las distintas partes que nos ven. Y como dice Yeldin, gracias también por la presentación. El día de hoy vamos a ver la clase de entrenamiento en habilidades DBT. Bueno, que forma parte del ciclo de talleres de introducción a las terapias contextuales, por lo que también es una clase bastante introductoria y siendo la última de este ciclo. Y quiero comenzar con esta frase de Boggiano y Gagliese, dos grandes representantes de DBT, y es, si tuviéramos que resumir DBT, podríamos decir que es una terapia donde los consultantes aprenden conductas más habilidosas. Todas las estrategias de cambio pueden pensarse como estrategias de aprendizaje en habilidades. Esta frase, que quizás en un principio eh, esté un poco confusa, la vamos a ir entendiendo a medida que pase la presentación. Y al final quizás volver acá para entenderla. Pero por lo tanto, me gustaría que se queden con conductas más habilidosas. Esta es la tabla de contenidos que vamos a seguir. Vamos a primero comenzar con una introducción a la terapia dialéctica conductual, luego nos vamos al grupo de habilidades y por último a los módulos. Y bueno, recuerden que pueden comentar en cualquier momento, alzar la mano, ya sea también escribir por el chat. Yo estaré atento con ustedes. Ok. La terapia dialéctica conductual, mejor conocida como DBT por sus siglas en inglés, es desarrollada por Marshall Linehan a finales de los años 70, entre los 70 y los 90, y surgió como respuesta a las dificultades en tratar personas con conductas suicidas y autolesivas persistentes, muchas de ellas con diagnóstico de TLP. Dicho sea de paso, Marcia fue una paciente con TLP cuyos los tratamientos de ese entonces no daban el efecto deseado. Es así que Marcia, a fin de poder ayudar a otros, intentó mejorar la TCC, incluyéndole dos interesantes propuestas. La primera es la filosofía dialéctica, es la que vemos en la izquierda, que oscila entre la aceptación y el cambio y haciendo la síntesis entre ambos, lo cual voy a explicar después. Y la teoría biosocial. La teoría biosocial explica que, eh, a ver, las personas con desregulación emocional sería cuando las emociones suelen subir un poco más, pero tienen dificultad en bajar. Yo lo veo como una metáfora bastante interesante que es como, imaginen que están frente a un televisor y el televisor tiene un volumen muy alto y cuando ustedes quieren bajar el volumen se les está dificultando hacerlo, ya sea porque el botón se atoró o porque está oxidado. Entonces, regular emocionalmente o regular el volumen sería bajar el volumen. Desregulación emocional sería que no solamente haya una dificultad en bajar las emociones de volumen, sino que se sube rápidamente. Y la teoría biosocial explica la desregulación emocional por medio de dos variables. La primera es la vulnerabilidad biológica, es decir, la genética y el ambiente invalidante, que es el contexto en el que uno se cría y que termina de alguna manera castigando la libre expresión de las emociones. Entonces, DBT, como dije, fue una terapia a finales de los 90 por Marshall Linehan, cuya población objetivo es el TLP. Según la revista Cochrane, es la única psicoterapia con suficiente recopilación de estudios para ser considerada con evidencia para el abordaje del TLP. Y es funcional también porque trabaja con consultantes con desregulación emocional. Cabe resaltar que dentro de las terapias contextuales tratan de alejarse del modelo médico de ver eh, diferentes tipos de diagnósticos. Los diagnósticos sirven más para comunicarse con profesionales, sin embargo, nos basamos más en un modelo transdiagnóstico, es decir, lo que va atrás del diagnóstico o más allá del diagnóstico. En este caso, la desregulación emocional. Dado que la desregulación emocional es la que está directamente relacionada con varios trastornos. En este caso, como dije anteriormente, la desregulación emocional se podría definir no solamente con la vulnerabilidad emocional y el ambiente invalidante, sino con la falta de habilidades. Y es lo que hace DBT. Al fin y al cabo, es un entrenamiento en habilidades, o tiene también la vertiente de un entrenamiento en habilidades, eh, a fin de que uno pueda tener en su repertorio conductual más capacidades.
Y esta interesante propuesta, al menos el entrenamiento de habilidades DBT, surgió de un problema. Y es que para aquellos que atienden consultantes con TLP o con un manojo de problemas, es común que el terapeuta atienda a una persona, viene la persona, y si no tiene una adecuada jerarquización, te bota los problemas. O sea, viene con uno, con dos, con tres, con cuatro. Y entonces Marshall Linehan también se dio cuenta de esto y no podía abordar los diferentes problemas que traía el consultante a sesión, sabiendo de que sería como poner una curita. Ok, te arreglo un problema, pero al día siguiente me vienes con más manojos de problemas. Entonces, el problema, como dice aquí, era que Linehan cuenta que cuando comenzó a trabajar con consultantes altamente suicidas, cada sesión debía ocuparse de apagar el incendio, pero que no podía dar con el incendiario. Y la enseñanza de habilidades era imposible en el contexto de una terapia orientada a reducir la motivación a morir y a actuar con conductas Recordemos que DBT es una conducta para casos complejos. Entonces, la solución. El entrenamiento es fundamental cuando las habilidades necesarias para resolver problemas y alcanzar los objetivos deseados no se encuentran en el repertorio conductual del individuo. ¿A qué se refiere con esto? Que como dije anteriormente, había una dificultad en poder enseñarle al consultante o a la consultante las diferentes habilidades, técnicas, estrategias, cuando te venía con un manojo de problemas. Em, y además que muchos de estos problemas eran realmente urgentes. Entonces lo que hizo Marcha fue, ok, ¿qué tal si creamos un grupo de habilidades? Es decir, otro espacio donde los consultantes van a poder aprender las habilidades para la vida y acá en terapia nos vamos directamente al problema. Entonces, el tiempo de la sesión de los 45 a 60 minutos ya podía ser eh, usado más provechosamente, pues ya no tenía que usar yo el tiempo de la sesión de terapia individual para enseñarle la técnica, sino que la técnica era aprendida en el grupo de habilidades y a la par el consultante venía a terapia individual donde el terapeuta lo generalizaba. De hecho, es una interesante propuesta, a mi parecer, porque también hoy en día se conversa de que quizás en centros de salud mental comunitarios podría venir bastante bien, debido a la alta demanda de pacientes, grupos de habilidades, pero no solamente de regulación emocional, slash TLP, sino también para ansiedad, para, por ejemplo, depresión, etcétera. Y una cuestión más es que em, bueno, la DBT no solamente es grupo de habilidades, sino también se compone de estos cuatro apartados. Primero, sesión individual, que sería la terapia individual, la cual dura 1 hora y es usualmente una vez a la semana. El segundo es el coaching telefónico, que es cuando el consultante se encuentre antes de una crisis, poder llamar al terapeuta y el terapeuta no hace una sesión individual en teléfono, sino que generaliza la habilidad. En otras palabras, le pregunta al consultante, em, ok, entiendo que acabas de romper con tu pareja y está siendo bastante difícil manejar tus emociones. Es más, quieres escribirle. ¿Has usado alguna habilidad? Ok, ¿qué habilidad has usado? Ok, entiendo que te cuesta usar tal habilidad. Yo te voy a acompañar a que la uses. Y ahí corta hasta que termine de usar la habilidad. Normalmente son 10 15 minutos. Em, entonces estoy generalizando la habilidad, porque la habilidad que he aprendido en el entrenamiento, grupo de habilidades, la estamos poniendo en el repertorio conductual. No es una sesión de terapia. Luego está el entrenamiento de habilidades, que es, bueno, la sesión de hoy, que como dije, es un grupo donde la persona va a aprender las diferentes técnicas y estrategias y un equipo de consultoría. El equipo de consultoría es cuando el terapeuta DBT se encuentra con otros terapeutas DBT a conversar de los casos, pero no como una supervisión, sino más como, digamos, que un acompañamiento. El entrenamiento en habilidades, vale resaltar, es que son 4 módulos, al menos en el grupo estándar, que es con jóvenes adultos, que dura 2 horas a 2 horas y media y es una vez a la semana. Y bueno, como podrán ver abajo, el entrenamiento en habilidades dice que consta de 4 módulos, que serían los módulos de mindfulness, tolerancia al malestar, regulación emocional y efectividad interpersonal. Estos cuatro son los cuatro, digamos que ciclos, como si fueran ciclos en la universidad,
El primer ciclo sería mindfulness, el segundo ciclo sería regulación emocional, el tercer ciclo sería efectividad interpersonal y el cuarto tolerancia al malestar. Pero además, es importante decir que las habilidades de BT son dialécticas, porque mindfulness y tolerancia al malestar van a aceptación y regulación emocional y efectividad interpersonal van al cambio. Y acá es una pregunta que quizás podrían hacerse, y es, ¿a qué me refiero con dialéctica? Eh, Antes de seguir, me gustaría preguntarles, ¿alguien sabe lo que es la dialéctica o había oído de este concepto? ¿O tiene una pregunta hasta ahora de todo lo que he expuesto? ¿Qué les ocurre con dialéctica? Sí, Brian. Me parece que es una habilidad para autocuestionar, digamos, en este caso, ciertas conductas. Sí, de hecho sí, es una habilidad también, también como dice Clara, bueno, viene también de los griegos. Gracias, Ryan. Sí, efectivamente. Es una habilidad, pero también, pero parte de una filosofía, de hecho, la filosofía dialéctica. En el tiempo de los filósofos griegos, la dialéctica era el arte de conversar con la otra persona y así sacar una nueva conclusión. Por ejemplo, si yo decía A, al conversar con la otra persona, que era el punto de vista B, sacábamos lo que era C. Entonces, a través de la historia, el término dialéctica ha ido como que cambiando un poco, pero sigue manteniendo esta cuestión de conversación y de llegar a una nueva verdad, verdad entre comillas. Entonces, la dialéctica para DBT es em, la cuestión de poner dos verdades aparentemente opuestas, la una a la otra, pero que a la vez no lo son, y así sacar quizás una nueva propuesta. Y en caso no se pueda sacar una nueva propuesta, sostener ambas verdades. Voy a explicarlo mejor con con lo que digo acá de aceptación y cambio. Por ejemplo, aceptación normalmente es el antónimo, o sea, el opuesto a cambio. Cambio es lo opuesto a aceptación. Y digo opuesto porque en realidad para cambiar hay que aceptar una parte. Y para aceptar estoy también cambiando mi estado actual. Entonces, eh, si se dan cuenta, las verdades aparentemente opuestas no eran tan opuestas después del todo. Y eso es dialéctica. Dialéctica es, a veces voy a poder ir al cambio, a veces voy a poder ir a la aceptación, a veces voy a poder ir a la aceptación y el cambio. Em, y bueno, por eso dice que las habilidades de beta son dialécticas, porque dos módulos se van a la aceptación y dos módulos se orientan al cambio. Y a la vez, si ven el triangulito de abajo, dice autogestión, porque la autogestión es la capacidad de por qué uno puede llegar a usar las habilidades en la vida cotidiana. Porque ¿de qué sirve saber todas las habilidades si tiene una dificultad para usarlas? Y esa también es una habilidad por sí misma, la habilidad de autogestionarse, lo cual también se entrena en la terapia individual y por eso forma lo que balancea a todas las habilidades. Y bueno, vale resaltar que como sabrán, al estar en un ciclo de terapias contextuales, la DBT es una terapia contextual, porque parte también del conductismo, que es una filosofía, del Zen, porque Marshall Linehan recibió muchos entrenamientos, de hecho ella también es entrenadora Zen, y es porque el Zen va hacia la aceptación radical, o sea, aceptar la realidad como tal, por sí misma. Y la dialéctica es lo que acabo de explicar. Ahora, vamos a pasar a la segunda parte, pero antes quiero preguntar si hay alguna duda al respecto de todo lo que explicado. De hecho, algo que también me gustaría recalcar es que muchos se confunde el entrenamiento en habilidades con terapia DBT, pero la realidad es de que no es así. O sea, una persona puede saber.
las habilidades DBT y no por eso ser terapeuta DBT. Y una persona puede ir a entrenamiento en habilidades DBT y no por eso, eso no significa que está yendo a terapia DBT. Y hay que tener bastante énfasis en esa diferencia, porque muchos consultantes no lo saben y a veces me podrían confundirse, ¿no? Y así también darle mala fama a la terapia DBT. De hecho, las habilidades DBT que voy a enseñar a continuación se pueden usar en cualquier tipo de terapia. Su eficacia también hace que pueda ser flexible ante otros modelos. Por ejemplo, la habilidad TIP es una habilidad que dice que cuando uno está bajo crisis emocionales y no sabe cómo regularse o le está costando hacerlo, puede tocar hielo. Y esta habilidad puede servir tanto para otros tipos de terapia. Ok. Si no hay alguna duda, sigo entonces. En cuanto a grupo de habilidades, como dije, habilidades nos referimos a capacidades. Y capacidades en el sentido más amplio, es decir, en el sentido cognitivo, o sea, más orientado al pensamiento, entre comillas, emocionales, con las emociones, y de conducta o acción, entre comillas, o motoras, que van al típico modelo TCC, ¿no? Sobre pensamiento, emoción, conducta. Entonces, junto con su integración de todas, es necesaria para un desempeño efectivo. Yo traté de poner esta imagen de una maleta supuestamente con herramientas, porque me parece bastante valioso ver las habilidades como técnicas, como si nosotros fuéramos una persona que lleva una caja de herramientas y saco pues el martillo, el alicate, acá uso yo las habilidades de BT. Y y bueno, cuando hablamos de integración nos referimos a que si bien la habilidad sirve por sí misma, es mejor o es más efectivo usarlas en conjunto. Y es lo que el terapeuta debe tratar de hacer. Que el consultante o el individuo pueda llegar no solamente a aprender las habilidades, sino a usarlas en conjunto. Y acá hay la diferencia entre los objetivos de DBT. En el objetivo central de DBT, como un todo, es reemplazar el comportamiento ineficaz, inadaptado o no calificado con respuestas hábiles. Mientras que el objetivo en el entrenamiento de habilidades DBT es ayudar al individuo a adquirir las habilidades necesarias. De hecho, el entrenamiento en habilidades DBT es como tal una clase. Recuerdo que cuando estaba aprendiendo DBT, mi profesor dijo que es tal cual como una clase en la universidad. Eh, Normalmente, como tiene el nombre de taller de habilidades, puede que las personas piensen que es, ok, vamos a participar, vamos a jugar, vamos a, o sea, a catar, a tratar. Pero no es como tal así, es una clase que tiene, si bien, una, un espacio para revisar tareas y para practicar mindfulness, lo que voy a seguir explicando más adelante, es también como para, como en una universidad, aprender la teoría detrás de la técnica. Y bueno, es importante recalcar que cuando hablamos de conductas de habilidades, también nos referimos a conductas habilidosas o efectivas. Y es que dentro de DBT existen dos tipos de conductas. Las conductas que benefician, o sea, aquellas acciones que benefician al otro y aquellas acciones que perjudican al otro o a uno mismo o a los demás. Entonces, por ejemplo, las conductas que me perjudicarían podrían ser, por ejemplo, autolesionarme. Entonces, como autolesionarme es una conducta que me perjudica porque me deja marca, sería una conducta problema. Y si bien la conducta de autolesionarse podría tener un fin, que es, por ejemplo, regularme emocionalmente, debido a que se ha comprobado que la autolesión hace ello, regulación, yo tendría que reemplazarla con una conducta más habilidosa. Por ejemplo, tocar hielos, que es lo que dije antes. Entonces, entre cortarme y tocar hielos, la habilidad más habilidosa sería tocar hielos, porque de esa manera no me dejo una marca en la piel. Entonces, la conducta efectiva en ese contexto sería la conducta de tocar hielos, una conducta que me beneficia. Entonces, hay conductas efectivas, que son conductas que nos benefician, y conductas problemas, que son conductas que nos perjudican. Las conductas que se llaman conductas efectivas también tienen el nombre de conductas habilidosas,
porque supuestamente cuando estás usando una conducta efectiva, es también eh, usando la habilidad. Y la efectividad, como dice en la frase, se mide por los efectos directos e indirectos de los comportamientos, ya sea con uno, con el otro o con todos. Ahora, vale recalcar también que en la parte izquierda puse repertorio conductual, porque em, si la vida fuera tan fácil en ese sentido, eh, no habría psicoterapia. Y es que muchas de las habilidades que son efectivas pueden conocerlas en teoría, pero no forman parte de su repertorio conductual. Es decir, no forma parte de su manojo de habilidades, de su cajita de herramientas. O sea, el hecho de que todos acá conozcamos y hayamos usado un martillo no significa que ahorita mismo tengamos un martillo. Y lo que se trata de hacer es que el martillo esté siempre con uno. Entonces, que la habilidad forme parte de su repertorio conductual. Entonces, la conducta efectiva puede ser que no esté o esté disminuida. Y lo que hace el terapeuta ahí es generalizar, es decir, ampliarla. Y de hecho, dicho sea de paso, ya está esta parte de la presentación, entonces ya se podría entender lo primero, que si tuviéramos que resumir DBT, podríamos decir que es una terapia donde los consultantes aprenden conductas más habilidosas. Todas las estrategias de cambio pueden pensarse como estrategias de aprendizaje en habilidades. Creo que es interesante. Ok. Y ahora voy a explicar el procedimiento para el entrenamiento en habilidades. Este se divide en tres partes: la adquisición de habilidades, el fortalecimiento de habilidades y la generalización de habilidades. Por ejemplo, cuando estamos en una clase, yo voy a enseñar una técnica. En este caso, voy a enseñar, por ejemplo, em, ya, voy a enseñar una técnica que seguro que todos conocen y va a ser respirar. Entonces, eh, puede que alguno de ustedes no sepa la habilidad de respirar y yo le voy a enseñar. Entonces usted está adquiriendo la habilidad de respirar. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar? Por medio de teoría, por medio de explicación, por medio de modelamiento. O sea, yo voy a enseñarles haciéndolo por mí mismo para que ustedes aprendan. Ok, la habilidad de alguna manera ya está enseñada, pero falta fortalecerla. Entonces, yo les mandaría una tarea. Es que en el transcurso de la semana ustedes puedan llegar a usarla. Y de esa manera estaríamos no solamente fortaleciendo, sino también generalizando. ¿Cuál es la diferencia entre fortalecer y generalizar? Que generalizar es que ustedes mismos puedan usarlo a largo plazo, o sea, ya sin mi ayuda. Y fortalecerlo es mientras yo todavía esté acompañándolos. ¿Y cómo se generaliza la habilidad? Por medio de llamadas, por medio de que yo revise sus tareas, por medio de que ustedes logren ver que la habilidad efectivamente les sirvió. ¿Y cómo podría servirle? Y acá vamos más a las leyes de aprendizaje. Por ejemplo, si es que ustedes están en un ambiente donde se sienten bastante nerviosos, eh, y no saben muy bien qué hacer, voy a decir que van a usar la habilidad de respirar. Entonces, al usar la habilidad de respirar, van a tener un efecto beneficioso para ustedes, pues es una conducta efectiva. Entonces, digamos que la ansiedad va a calmar. Eh, entonces, lo que están haciendo ustedes es recibir eh, algo apetitivo y de esa manera se está generalizando la habilidad a futuro. Pues la próxima vez que ocurra un evento parecido, van a poder usar esta habilidad sabiendo las consecuencias que les ha traído la primera vez. Y de esa manera estamos aplicando las leyes de aprendizaje. Ahora, cabe recalcar que así como un asterisco, también lo que se busca es que no se dependa de la habilidad como tal. Por ejemplo, en la habilidad de tocar hielos, lo que se busca es que el consultante, antes de estar en una crisis, pueda llegar a tocar los hielos a fin de regularse, pero no es que la use de acá hasta el final, porque sería básicamente una nueva conducta problema. Reemplazamos la autolesión con tocar hielos, pero sigue siendo una conducta problema por no poder manejar lo que hay detrás de alguna manera. Entonces, lo mismo con respirar. Si yo uso siempre respirar
ante eventos que me producen ansiedad, pues lo único que estoy haciendo es quizás a la larga terminar con una conducta problema, porque no estoy exponiéndome hacia el estímulo que me genera esta emoción. Entonces, por eso mismo las habilidades ayudan, pero la terapia individual también es importante. Y dentro de ese apartado también, como ya un guiño más, recuerdo que me dijeron que según los estudios, cuando un consultante con desregulación emocional eh, va al grupo de habilidades, la efectividad de ir solamente al grupo de habilidades es igual o similar que ir a terapia individual de BT. Sin embargo, en casos de que no tenga trauma. Por lo que si a veces, si el consultante tiene dos opciones entre ir a terapia individual y grupo de habilidades, lo que se prioriza es que vaya a grupo de habilidades. Y ya quizás en un futuro a terapia individual. Porque si se hace terapia individual sin grupo de habilidades, sin nada de habilidades de por medio, pues podría no ser muy buena. Y hay algunos que también ya tratan de flexibilizar esto. Por ejemplo, hacer el mismo entrenamiento de habilidades en terapia individual. Pero ya son flexibilidades propias de cada terapeuta. Eso sí. Entonces, como síntesis de este punto es que entre entrenamiento de habilidades por sí solo y terapia individual, se prefiere que vaya a entrenamiento de habilidades. Ahora, pasando con la estructura de las sesiones de habilidades, lo que hace, lo que estamos viendo a continuación es no solamente los módulos, sino la distribución de los módulos. Como recordamos, hay cuatro módulos, que son mindfulness, regulación emocional, efectividad interpersonal y tolerancia al malestar. Pero mindfulness se divide en tres partes, y es que cada mindfulness es parte como como algo previo al módulo como tal. ¿Por qué? Porque dicen que mindfulness es el módulo más importante y así como yo lo llamo, es la madre de todas las habilidades. Y es interesante, ¿por qué? Porque una diferencia entre la TCC tradicional al menos y la DBT es que la TCC, si bien tiene mucha evidencia y efectividad, fallaba en algo con los consultantes con TLP y era de que era muy cognitiva. Entonces, haciendo un reduccionismo, entonces, las consultantes, ¿y cuál era el, como que la consecuencia de ser muy cognitiva? Era de que muchas veces cuando el consultante sabía la técnica y lo aplicaba en la vida diaria, la emoción le ganaba la razón. O sea, por ejemplo, yo podría decirle al consultante, ok, vamos a hacer un pros y contras de tu próximo accionar o la conducta problemas que estás haciendo. Y el consultante lo sabía, pero al momento del momento la emoción era más rápida que la razón. Y eso hacía que fallara como tal la habilidad. Pero no era que fallaba la habilidad, era que la emoción le ganaba en rapidez a la razón, como una metáfora. Entonces, ante eso, lo que propuso Marcha fue que el mindfulness sea la habilidad madre, porque lo que hace el mindfulness es ampliar el umbral de concentración y atención e incluso de tolerancia para que uno tenga más minutos o más tiempo de concentración para abrir la caja de herramientas y usar la herramienta. Porque si no tienes mindfulness, podrás saber todas las herramientas que quieres. Como yo le digo a los consultantes, te puedo enseñar mil y un técnicas, pero si no las aplicas, no va a servir. Y no solamente si no las aplicas porque no por ti, sino porque eh, falta este umbral de tolerancia. Entonces el mindfulness va a entrenar la tolerancia. Entonces, previo a cada módulo, que sería regulación emocional, tolerancia y efectividad, está mindfulness. Y ahora, el entrenamiento de habilidades se lleva a cabo en grupos de 6 a 8, 12 como máximo. Usualmente puede empezar un grupo de habilidades incluso con 3 personas, por si acaso. Más dos entrenadores, terapéutico o terapeuta. Y una vez a la semana durante 2 horas y media. Cabe resaltar que en adolescentes es 2 horas porque se pueden cansar. Y este modelo que está a continuación en pantalla también ha tenido diferentes cambios y adaptaciones. Este es el modelo, el primer modelo del 93.
pero actualmente hay modelos que reducen las semanas, debido a que, bueno, como toda terapia también trata, y bueno, que parte también con un financiamiento del Estado, lo que se busca es reducir tiempos. Y acá pueden ver también una estructura de cómo es cada sesión terapéutica. Iniciamos con un ejercicio de mindfulness, que es un ejercicio de atención plena. Mindfulness es em, la práctica, porque se tiene que practicar, intencionada, porque hay intención de estar en el presente, en el aquí, en el ahora, aceptando la realidad tal cual es. Y contrariamente a lo que se creen, y también quiero desmitificar esto, hoy en día se vende como mindfulness para ser más productivo, mindfulness para relajarte. Mindfulness no es relajación. Mindfulness lo que hace es ampliar el umbral de atención. Y desmitificar esto es bastante importante porque si no encontramos consultantes que terminan diciendo, no entiendo por qué no me relajo con mindfulness, lo estoy haciendo mal. Y uno como terapeuta tiene que decir, es que mindfulness no es para relajarte. Puede ser incluso incómodo. Por ejemplo, mindfulness de la emoción es, detecta la emoción que estás sintiendo. Y no sé, a quienes hayamos tenido, voy a decir así entre comillas, ¿no? Un evento catastrófico y que te pongas a poner la atención en tu emoción es sumamente incómodo. Entonces, es incómodo. Entonces, comenzamos con un ejercicio de mindfulness siempre para practicar, que suele durar entre 10 minutos. Luego vamos a la revisión de la tarea, de la actividad, porque en cada clase se deja una tarea. Como dije, es como una clase universitaria, teoría, práctica, teoría, práctica. Revisamos las tareas de los estudiantes, de los consultantes. Luego hacemos un break de 10 a 15 minutos sin dejarlos solos. Presentamos la nueva habilidad. En este caso sería la nueva técnica, entre 50 a 60 minutos. Y por último hacemos el cierre. Cabe resaltar que esta parte está dividida en dos. La primera parte está por el coterapeuta, porque van a haber dos personas. Antes mencioné esto, que hay dos entrenadores, el terapeuta y el coterapeuta. El terapeuta va a estar en la parte de la explicación de la técnica. Y el coterapeuta es aquel que se dedica a hacer el ejercicio de mindfulness y revisar la tarea. Pero no es que aparece uno y se va el otro, sino que ambos van a estar conectados en toda la sesión y van a complementarse. De hecho, si es que se puede complementar también de una forma, como dice por ahí, que es como policía bueno como policía malo. ¿Por qué? Porque de esa manera también los consultantes están experimentando la dialéctica en persona, que así como puede ver un terapeuta que puede ser más validante, el otro terapeuta puede ser un poco más cortante. Eh, Nuevamente, es para balancear la dialéctica. Eh, Es lo que se busca, pero sé que no siempre se encuentra, dicho sea de paso. Entonces, la primera parte es con coterapeuta y la primera parte con terapeuta. Y se ayudan también mutuamente porque cuando el terapeuta está explicando, si el consultante, por ejemplo, se queda dormido o en entornos virtuales se desconecta, es el coterapeuta el que le escribiría y quería buscarlo. Por otra parte, también, eh, cuando uno está explicando, el otro podría incentivar la participación del grupo. Entonces, siempre, pero siempre es necesario que haya dos terapeutas. Recordando también que la dinámica de grupo normalmente está conformada por consonantes con desregulación emocional, o sea, con casos complejos. Es por eso también que se pide ello. Y acá están las funciones de los entrenadores. Terapeuta, planifica y desarrolla la sesión, distribuye los tiempos en la sesión y es responsable de la adquisición de habilidades. Y el coterapeuta contribuye a la dialéctica frente a las tensiones en la sesión, fomenta la participación de los participantes, propone ejemplos y asiste a los participantes que requieren apoyo. Como dije nuevamente, nunca se los deja solos. Y hay acá unas consideraciones a tener en cuenta. Esto es porque cada grupo también varía. Varía, por ejemplo, en la cantidad de participantes. Como dije, puede empezar un grupo con 3 participantes, también con 6 en 8, máximo 12, pero va a variar también. El rango etario, por ejemplo, puede ser un grupo de adolescentes o puede ser un grupo de jóvenes o un grupo de adultos. Ahora, lo que se recomienda también, o sea, y se ha visto es que no hay diferencia entre si hay jóvenes y adultos. O sea,
puede ser con jóvenes y adultos, en rango etario variado, pero se tiene que conversar el terapeuta con el coterapeuta también. Un grupo abierto versus un grupo cerrado. Un grupo abierto es cuando los consultantes pueden matricularse y entrar en cualquier momento, y esto incluso puede ser también eh, diferente, o sea, pueden entrar en cada módulo, pueden entrar en cada mes o pueden pagar incluso por la clase. Mientras que un grupo cerrado es lo contrario, como que el grupo que se inició, el grupo que se cierra. Y tiene sus ventajas y desventajas, pues. Si es que hay un grupo cerrado y consultantes deciden ya no asistir por cuestiones económicas o por tiempos, o por razones también propias, eh, al ver que sus compañeros están desistiendo, entre comillas, del grupo, también podría ser un factor que disminuye la motivación. Mientras que en grupos abiertos, un pro también podría ser que como llegan nuevos consultantes, también aprenden de cómo las habilidades les han servido a los anteriores. Es como que yo llegue con un problema de regulación emocional, nuevamente una dificultad para regular mis emociones, y vea que mis compañeros o compañeras tienen mayor habilidad para regularlos. Entonces yo me entusiasmo y aumenta mi motivación. La homogeneidad versus la heterogeneidad, eso se refiere más también a una cuestión de previa de estudios en los diagnósticos. Por ejemplo, podría incluir solamente personas con desregulación emocional, o sea, perdón, con TLP, o podría incluir también con otros trastornos, ¿no? Por ejemplo, con depresión, con ansiedad, eh, en otros casos, pero con mucha delicadeza hablar de este tema también, entre comillas, es con consumo de sustancias. Depende también. Depende también porque podría haber un efecto contagio. Entonces hay que tener muy en cuenta a quiénes estamos incluyendo. Quiénes están aptos también. Por ejemplo, si llega un paciente con depresión, muchas veces no va a querer asistir al grupo. O si tiene ansiedad social, pues lo que se recomienda es que primero se trabaje la ansiedad social y luego vaya a grupos. Entonces, depende también, depende del criterio de los terapeutas y de si está en terapia individual o no. Según las normas, es que los consultantes con desregulación emocional o con TLP es imprescindible que estén en terapia individual. Pero si me habrán escuchado bien anteriormente, también se ha dicho de que eh, la efectividad de ir solamente a grupo de habilidades, eh, no yendo a terapia individual, es muy buena. Entonces, depende del grado de complejidad del consultante, de si tiene riesgo de suicidio o no, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la presencialidad versus la virtualidad. Y obviamente, por último, criterios de exclusión. O sea, los criterios de exclusión que los terapeutas deciden. Y vamos a ir a los acuerdos. Hay muchos acuerdos, de hecho, yo he puesto los que yo considero más importantes, pero hay como 5 acuerdos que se terminan dividiendo incluso. Y estos varían dependiendo de los grupos. Por ejemplo, en grupos de habilidades también hay más, etcétera. De adolescentes hay más, por ejemplo, etcétera. El primer acuerdo es que las personas que dejan el entrenamiento en habilidades no están fuera. Solamente están fuera aquellas personas que cometan, bueno, entre comillas, la infracción de tener 4 faltas seguidas, sin avisar incluso, eh, o avisando. El segundo es entre los participantes del grupo de habilidades, tiene que haber confidencialidad, ya que estamos con personas que van a incluso abrir temas o tópicos que son delicados para ellos. La puntualidad, en caso de que no se va a poder llegar o se va a llegar tarde, avisar a los terapeutas, porque si no los terapeutas te van a escribir, por preocupación también. En caso de que te salgas de sesión, también los terapeutas te van a escribir, porque podría ser que, no sé, si yo soy terapeuta y en mi mente un consultante se salió y previamente estábamos hablando de temas delicados, pues para mí podría haber un efecto contagio. Entonces yo le escribiría por privado o lo buscaría incluso fuera presencial. eh, Oye, me gustaría saber si algo pasó, si necesitas algo. Siempre avisar. Practicar fuera de sesión, en sesión y describir y validar y no juzgar. O sea, todos los consultantes van a estar en conjunto. Entonces, muchas veces por la propia desregulación emocional, va a haber una dificultad en escuchar todo el relato del consultante o de quedarse en el módulo de mindfulness o de tareas. Pero lo que se intenta es que se trate de estar ahí
describiendo, validando y no juzgando, que también son habilidades propias del mindfulness. Eh, y en ese sentido, no dar consejos no autorizados, recibir la propuesta del otro de buena manera, todo para evitar conductas problemas en la sesión y no solamente que el grupo no se desvirtúe, sino también que no se vuelva un caos. Y por último, no compartirán a otros sus conductas problemáticas. ¿A qué me refiero con esto? A que las conductas problemas, nuevamente, haciendo un review, son las conductas que perjudican a uno, al otro y los demás. Entonces, si es que la persona, digamos que tuvo un problema eh, de alcoholismo en la semana, y llega a sesión y al narrar su tarea dice, bueno, yo esta vez volví a tomar, y la verdad es que pensé que lo podría hacer, pero no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy haciendo de alguna manera es hacer un efecto contagio para seguir fomentando e incluso produciendo que los consultantes podrían no solamente sentirse incómodos, sino fomentar que otra vez la persona, si la persona ha vuelto a caer, yo también podría hacerlo. Entonces, lo que se tiene que decir es, bueno, la última semana cometí o realicé o hice una conducta, una conducta problema. No contar específicamente lo que pasó. Eh, ya se entenderá cuál es la conducta problema. O no se entenderá también, que es lo que tratamos de evitar. Y algunos límites del entrenamiento en sí. Pongo el entrenamiento en sí porque también hay límites del terapeuta, límites de los consultantes, agresiones verbales, por ejemplo, etcétera. Pero me parece interesante lo del entrenamiento porque los entrenadores del grupo de habilidades no funcionan como terapeutas individuales durante las sesiones de grupo de habilidades. O sea, siempre yo tengo mi consultante individual, de terapia individual, terapia privada, en el grupo de habilidades y en mi consultante abre un tema y expresa que quiere ser ahorita ayudado, pues si yo lo ayudaría, quitaría tiempo y desestructuraría la agenda de la sesión. Entonces, me limito a poder brindarle qué habilidad está usando o cuál está siendo la dificultad, pero no actúo como terapeuta individual, no en la sesión de grupo de habilidades. Las crisis personales no se discuten en la sesión y se centran en aumentar las habilidades de las personas que asisten en las sesiones. Ahora, también es interesante porque em, muchos terapeutas, muchos consultantes, como digo, debido a estas flexibilizaciones del entrenamiento, podrían no tener terapia individual y es por eso también que, dependiendo del caso, se podría llegar a hacer la recomendación. Em, pero sé que ya vienen también a cuestiones o problemáticas externas de la terapia DBT. Pues como sabrán también, DBT no es una terapia, es un programa de tratamiento. Como un programa de tratamiento, y lo dije al principio, consta de 4 apartados. Entonces, la terapia DBT como tal es cara. Entonces, también estas problemáticas podrían dificultar la efectividad del consultante. Y bueno, antes de entrar a la parte de módulos, me preguntaba si tendrían alguna duda o consulta adicional. Sé que he hablado rápido y vuelto información, así que aprovechen aquí para hacer consultas. ¿Sí, Ryan? Sí, buenas tardes. Yo tengo una consulta con respecto a los grupos, tanto el abierto como el cerrado. Más o menos de cuántas personas podríamos estar hablando. Ah, está por aquí. Eh, normalmente, o sea, son de 6 a 8 entonces como máximo. También se puede abrir un grupo con 3 personas, pero también recuerden o recuerda que depende de tu experticia, depende de tu conocimiento, cuántos grupos manejas a la semana. Muchos terapeutas que están en DBT no solamente manejan un grupo, sino manejan 2 o 3 grupos a la semana, con diferentes problemáticas, con diferentes consultantes en diferentes horas y es cansado muchas veces, porque tienes que estar programando, tienes que adaptar al grupo a los consultantes. Entonces, el número va a variar, pero más varía por un criterio del terapeuta de a quiénes está en su grupo. Puede haber consultantes, por ejemplo, ya yo como terapeuta puedo tener consultantes en el grupo que son, eh,
que tienen más habilidades que otros desde el primer módulo. O puedo irme al caso contrario, donde realmente hay un caos, ¿no? Entonces, depende. ¿Se respondió la pregunta, Brian? Ujú. Sí, 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 muchas gracias. Gracias, Brian. ¿Sí, César? Buenas tardes. Mi pregunta va con respecto a la estructura justamente, porque veo mucho de que, sí, inician por mindfulness, pero después veo que lo cambian por tolerancia, no sé, o bueno, después regulación, ¿no? Y mi pregunta es si varía como tal la estructura de las sesiones de las habilidades, o se pueden adaptar, o el funcionamiento, ¿no? De por qué los cambios, así. De hecho, sí se puede adaptar. Cada grupo de terapeutas lo va a adaptar a su modo. Eh, y no solamente va a adaptar el modelo, poniendo más habilidades o menos habilidades en el repertorio, sino también va a adaptar el orden. Pero nuevamente son flexibilizaciones de los terapeutas. Por ejemplo, en un grupo que yo estoy dictando, lo que hacemos es dictar mindfulness como tal. Luego, efectividad interpersonal y no vamos a mindfulness de nuevo. Vamos al otro módulo que sería efectividad interpersonal. Pero nuevamente, también viendo que los consultantes estén en terapia individual a la par para que puedan reforzar el mindfulness. También enfatizando el uso de mindfulness en las sesiones, o sea, siempre. Em, Son variaciones, pero sí pueden haber. De hecho, ahorita mismo que nos vamos al apartado de 3 de PPT, voy a poder enseñar las habilidades y también esta diferenciación de las estructuras. Por ejemplo, también está un modelo donde se aumenta la efectividad interpersonal a 12 sesiones o 12 semanas y la de tolerancia se reduce a 6, 7. Eh, Son variaciones, pero sí se puede. Y cabe recalcar también de que, por ejemplo, en el grupo de habilidades de adolescentes se agrega un módulo adicional, que sería el módulo de sendero del medio, eh, cuya versión adaptada de DBT ya incluye las habilidades de sendero del medio en mindfulness, pero no como tal el módulo. Eh, entonces sí, se puede variar y flexibilizar. Eh, Algo que, bueno, aprendí cuando estaba especializándome en DBT fue que DBT es una terapia guiada por principios, no por protocolos. Usualmente se cree que DBT es una terapia protocolarizada, es decir, paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. Las terapias contextuales no se guían de protocolos, se guían o se intentan guiar de principios. Entonces, el terapeuta se basa en los principios, pero es bastante flexible. ¿Por qué? Porque si no estaría imperando las reglas. Imperar las reglas no solamente en él, sino también en los consultantes. Y acá voy más a un modelo quizás de app, ¿no? De terapia de situación y compromiso. Pero la flexibilidad es también una variable transdiagnóstica. Es importante ser flexible. ¿Se entendió, César? Sí, más bien, muchas gracias. Gracias, César. Ok. Si hay alguna duda más, igual acá estoy. Y bueno, justo entrando al apartado de módulos, acá están los módulos de cada, los 4 módulos nuevamente, pero también las descripciones de cada módulo. Por ejemplo, en mindfulness el objetivo es aprender a estar en el presente, como lo dije, observar y describir y participar sin juicio. De hecho, observar, escribir y participar son las llamadas habilidades que ya es de por sí un apartado de habilidades, que ahorita van a ver también. Regulación emocional es, como dice su mismo nombre, ayudarnos a regular, en la metáfora del televisor, a modular el volumen, modular las emociones. Entonces, el objetivo es manejar crisis sin empeorar la situación, aceptar la realidad y reducir la impulsividad. Luego está el apartado de efectividad interpersonal. Efectividad interpersonal, efectividad, recordemos que es como que eficacia, como que darle el blanco. Entonces, interpersonal es con el otro. Básicamente, efectividad interpersonal es habilidades entre comillas sociales. Digo entre comillas porque no es como los manuales de caballo, entre otros, sino que van más a las habilidades que requieren las personas con desregulación emocional. Por ejemplo, muchas veces las personas con desregulación emocional les cuesta poner límites o pedir, y ahí viene este módulo. O romper relaciones. Entonces te va a ayudar a identificar y comprender sus emociones. Perdón, acá me acabo de dar cuenta de que tenía que hacer cambiar los módulos, pero lo que va a hacer es mejorar las relaciones y la comunicación y aprender a pedir, decir no y mantener límites.
Y por último tenemos el de tolerancia al malestar, que como su nombre dice, es eh, tolerar, sobrevivir a la crisis. Eh, Acá voy a volver a poner el ejemplo del televisor porque me ayuda bastante y es, imagínense que estoy frente a un televisor y el televisor tiene un volumen muy alto. Entonces, regular el volumen sería bajar el volumen. Regular emocionalmente es regular el volumen, bajar el volumen. Pero digamos que el volumen no puede ser bajado porque el botón está atascado. Entonces voy a tener, y me tengo que quedar obligatoriamente en esta sala durante unos 5 o 10 minutos. Eh, Tolerar el malestar es no empeorar la crisis. Básicamente, si no puedo regularlo, me va a tocar tolerar. Entonces, voy a poder manejar la crisis sin empeorar la situación y aceptar la realidad, reduciendo la impulsividad. Más o menos para darle el orden, porque me he dado cuenta que le he puesto desordenado, es primero mindfulness, acá va tolerancia al malestar, luego va regulación emocional y por último va efectividad interpersonal. Y bueno, acá están todas las habilidades del libro. Yo le he puesto un poco acumulado porque normalmente no se recomienda que se haga así, pero he querido también, de alguna manera, como forma de que ustedes puedan conocer todas las habilidades en las sesiones correspondientes, eh, plasmarlas. Mindfulness sí es así, que son, bueno, primero objetivos, definir qué es mindfulness y la mente sabia, que sería la integración de la mente emocional más la mente racional. Vamos, a la síntesis, la dialéctica, pero con la intuición. Debido a que muchas veces cuando los consultantes llegan a sesión, ¿sí, Brian? Perdón, aceptar sería que, por ejemplo, ¿no? Si viene un ataque de ira, eh, digamos, hacer que la ira pase, ¿no? O sea, que solita se baje y luego ya, y no, procurar no, tratar de De empeorar. encenderla más, ni tampoco, vivirla, ¿no? En ese rato, ¿no? O sea, aceptar, no, eso es tolerancia al malestar. Ah, Eh, módulo, o sea, módulo de tolerancia al malestar sería poder sobrevivir a la crisis que va a pasar o que está pasando sin empeorarla. Por ejemplo, digamos que ahora yo acabo de terminar con mi pareja y siento un montón de, como que el cuerpo me quema. De hecho, eso normalmente dicen los consultantes con desregulación emocional. Es como que la piel está en llamas. Entonces, en ese momento podría yo estar tentado a hacer cualquier tipo de conducta problema. No sé, pues, eh, ocasionar con el con ese malestar, es no empeorar la crisis. Por ejemplo, no voy a empezar eh, a escribirle a mi ex y decirle todo emocionalmente porque eso va a empeorar la situación o a romper cosas. Es sobrevivir a la crisis. Entonces yo cuando sienta que mi cuerpo me está quemando, agarro hielos y eso va a hacer que mi emoción baje. Entonces estoy tolerando la crisis. Ajá, tal cual, Frank. Mientras que regular es más, por ejemplo, digamos que estoy... hay una habilidad de regulación emocional. Por ejemplo, verificar hechos, ¿no? Digamos que acabo de descubrir que eh, no sé, quizás de que, no sé, yo tengo la intuición o el pensamiento de que quizás eh, mis, mis compañeros de trabajo están hablando mal de mí. Ok, entonces yo agarro, me siento, de hecho, verificar hechos es la habilidad más cognitiva, saco mi papelito y empiezo a decir, ok, hechos o percepción. Estoy asumiendo una amenaza. ¿Cuáles son las interpretaciones? Entonces yo regulo mi emoción. Porque varias cosas en las que pienso, al fin y al cabo, no son ciertas. Son las emociones que me están trayendo interpretaciones. Esa es la diferencia entre regulación y tolerancia. Pero como digo también, muchas de las habilidades podrían formar parte de otros módulos. La división, si bien no es tan arbitraria, como dicen de dialéctica, también sí lo es. Y es también para enseñar. Porque tolerar también es regular. Regular de alguna manera es tolerar. Hablamos de dialéctica, como todo DBT. De hecho, hay mindfulness de las emociones.
que sería en regulación emocional. Hay mindfulness, como acá dice, mindfulness en opciones en regulación emocional. No solamente está el mindfulness. Hay mindfulness de las relaciones de las personas. Acá está. Que tampoco no están en el módulo de mindfulness, sino en efectividad interpersonal. Entonces, es más para enseñar también, para un aprendizaje didáctico. Y bueno, volviendo un poco al tema, entonces, tenemos mente sabia porque hay algunos consultantes que... A ver, los consultantes con desregulación emocional, su principal enemigo van a decir que son las emociones. Entonces, muchas veces los consultantes vienen a terapia y te dicen, este, doctor, por favor ayúdame, quiero quitarme las emociones. No sabe cuántos problemas me traen. ¿Cómo quisiera ser un ser más lógico, más racional? Si tuviera mucha más razón, más autocontrol, esto no me pasaría. Y el problema de hacer esto es que terminas viendo el mundo blanco y negro, emociones malas, razón y lógica buenas, porque piensan que lo que ellos tienen dentro, las emociones, son algo que termina trayendo siempre consecuencias perjudiciales. ¿Y qué es lo opuesto a las emociones? Son la razón. De hecho, en este mundo dualista, en esta sociedad, siempre se termina viendo como opuestos. Dicen, no pienses con la razón, no, no pienses con la emoción, piensa con la razón, eh, no sé, no dicta, lo que no dicta el corazón, lo dicta la razón. Entonces, lo que termina siendo mente sabia es, no nos vamos opuestos, porque los opuestos son una ilusión. No vamos a la dialéctica, la integración. Razón y emoción pueden interactuar, y de hecho uno tiene el otro. Esta integración entre razón y emoción es mente sabia. Entonces, la mente emocional es la mente que se orienta a las emociones o se dirige por las emociones. La mente racional es la mente que se dirige por las razones o se orienta a la lógica y la razón. La mente sabia es aquella que intersecta, integra ambas mentes, pero también con la intuición. Esa vocecita interna que de alguna manera ha sido reforzada por el ambiente, que te dice antes de la razón, oye, ahí no es, ten cuidado. Esa es la mente sabia. Entonces, el consultante, bueno, todos recordemos que el terapeuta como tal no da consejos, porque el terapeuta lo que hace es, o sea, si va a dar consejos, da consejos profesionales como recomendaciones, pero no da consejos como sí, deberías terminar con tu ex. Entonces, a veces llegan consultantes y te dicen, doctor, ¿y usted qué cree? ¿Debería terminar con mi ex? Entonces, ahí es donde uno le dice, eh, ¿qué te dice tu mente sabia? Ok, mi mente emocional me dice que debería terminarle. Ok, ¿qué te dice tu mente racional? Que no debo terminarle. Ok, ¿qué te dice tu mente sabia? Entonces, de alguna manera también estás reforzando y fomentando el uso de la habilidad. Es como lo que dije, uno de los objetivos del grupo de habilidades y la terapia individual. El consultante pueda ser autónomo. Entonces, él está preguntándome algo y yo, ¡pum!, aprovecho a reforzar la habilidad. Bueno, también tenemos la habilidad que y la habilidad cómo. Habilidad que, como dije antes, es observar, describir y participar. Observar sería, por ejemplo, este alcohol que tengo acá, lo observo, pero sin palabras. Y me centro en observarlo. De esta manera también va a ser incómodo, pero estoy ampliando mi umbral de tolerancia. Cuando lo observo detenidamente, puedo decir, acá hay agua. No, perdón, cuando estoy observando detenidamente digo, esto es transparente, pero no lo pongo en palabras, sino lo aprecio, lo observo. Mientras que describir sería poner lo que yo estoy observando en palabras. Ahora sí podría poner, decir, esto es transparente, esto es lo que está arriba es blanco. Y participar es involucrarte en la actividad. Em, Ahora, como se dan cuenta, si ahorita yo les digo, pónganse 5 minutos a ver el objeto que tienen de lado, va a ser, eh, voy a permitirme ser juicioso y voy a decir, va a ser aburrido. Su atención se va a desviar. Y cuando esa atención se desvíe, ustedes la traen nuevamente. Y si se dan cuenta, es como, presta atención a este objeto. Yo estoy prestando atención y mi atención se desvía. Pues yo la traigo amablemente. No me juzgo. No digo, ay, nuevamente me desvié. No. La traigo nuevamente. Y al traerla nuevamente, lo que estoy haciendo es fomentar la habilidad de mindfulness.
y así ampliando el umbral de tolerancia. Dije en un momento que el mindfulness es la madre de todas las habilidades. Entonces, el día que esté conversando con, no sé, pues, mi hermano, mis padres, y quiera explotar, la habilidad mindfulness me va a permitir hacer la habilidad stop. O sea, date un momento y detente, ¿no? Entonces, ¿qué me permitió hacer la habilidad stop? El mindfulness. ¿Por qué? Porque me he entrenado tanto en hacer regresa, 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 que ahora tengo una mayor facilidad en acceder a la habilidad. La habilidad cómo es básicamente lo que dije antes, pero se le agrega cómo hacerlo. Si antes dije que iba a observar, ahora es observa una cosa a la vez. No voy a observar todo, observo una cosa. Una cosa a la vez, sin juzgar, no voy a decir, ay, el alcohol se ve, o el agua se ve sucia. No, sino el agua tiene puntos de color negro. Estoy describiendo. Y eh, no juzgar una cosa a la vez y efectivamente. Efectivamente es de manera efectiva, o sea, acertada, trata de hacer lo mejor que puedas, pero también de mente, haz de tu mente sabia, sé compasivo, recuerda ir a la dialéctica. Y bueno, balance entre mente del hacer y mente del estar. Acá voy a empezar más que nada a pasar porque son muchas habilidades y como tal hay entrenamientos en habilidades de BT donde les enseñan todas las habilidades. Hay también entrenamientos más cortos donde les enseñan las habilidades eh, principales, entre comillas, o las más comunes, las más eh, recomendadas, porque son varias habilidades. Y yo sí recomiendo que ustedes puedan llevar cursos o clases de entrenamiento en habilidades, porque independientemente de que vayan a aprender DBT o estén aprendiendo otra terapia, las habilidades de DBT ayudan mucho. Acá están las habilidades de regulación emocional. Como digo, es arbitrario lo que yo he puesto del 1 al 8 porque en realidad ustedes pueden quitar habilidades, poner otras habilidades divididas. Por ejemplo, yo recomiendo poner lo puesta en una clase y resolución de problemas en otra clase porque no va a alcanzar el tiempo. Pero he tratado de hacer lo más apretado posible, poner todas las habilidades. Efectividad interpersonal, aquí son 10 semanas, o sea, si ponemos todas las habilidades, y eso todavía. Y por último, la que es más corta, que son 6 7 8 tolerancia al malestar. Acá, si se dan cuenta, está la habilidad stop, que es stop es S, es stop, detente un momento. To, la T, eh, tómate un tiempo. Luego de haberme tomado un tiempo es O, observa la emoción, dónde se encuentra, el impulso de acción, qué quieres hacer, y procede con mindfulness, con mente efectiva, con efectividad. Ok, ahora cómo voy a hacer al volver. Ya lo exploté. Cuando iba a explotar, el mindfulness me permitió usar la habilidad stop. Dice, oh, ok, haz stop. Me voy a mi cuarto, pero no solamente es irme a mi cuarto un tiempo fuera, es irme a mi cuarto y hacer cada uno de los puntos de la habilidad stop. Y ahora vuelvo a hablar con mi compañero y la situación me explota. Entonces, yo aprendí que la habilidad me sirvió y ahora forma parte de mi repertorio de habilidades. Y ahora la próxima vez disminuiré, usaré la habilidad stop y disminuiré la cantidad de crisis que podría haber ido teniendo hasta ese momento. Ahí viene la habilidad stop. O la tip, que es usar la T de temperatura, la I de intensidad y la P de respiración pausada o relajación progresiva. Por ejemplo, si yo tengo una crisis, tengo que cambiar mi temperatura. ¿Cómo cambio mi temperatura? Toco hielos. eh, Algunos dicen que comer ají ayuda. También comer Hals si estoy en la calle. eh, Meter mi rostro en agua helada o poner algo y cambiar mi temperatura. Si no, ir de intensidad. Vamos a hacer ejercicios intensos. Vamos a hacer rápidamente unas 10 15 20 flexiones. Vamos a correr la cuadra. Y P, vamos a respirar. Eh, bueno, respirar, no respirar usualmente, no respirar este, diafragmáticamente, pero una variación de la respiración diafragmática, por cierto. O sea, inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Y relajación progresiva, que es la relajación muscular de Jacobson.
que es tensar y distensar el músculo. Entonces ya tenemos dos habilidades de tolerancia al malestar. Y así con todas. Y bueno, si no hay dudas, me gustaría pasar por último, pero no sé. eh, quiero que quizás acá en este apartado puedan leer una habilidad y me digan si tienen curiosidad o tienen alguna duda de todo lo que he explicado hasta ahorita. Ya para ir cerrando. Dicho sea de paso, también aprovechando, si se dan cuenta, DBT también hace una psicoeducación sobre las emociones. Pues muchas personas no saben ni cuáles son sus emociones, ni cuáles son las funciones o la razón por la que existen. Entonces vamos a explicar todas las emociones. Acá están. DBT considera 10 emociones principales. 5 van a ser las de intensamente, o sea, alegría, enojo, miedo, tristeza y vergüenza, no, y asco. Y las otras 5 son las que también pueden ver en pantalla. Celos, amor, culpa, vergüenza y ¿cuál me falta? Y asco, no. Bueno, ahí están las 10, porque sí son 10. ¿No? Enojo, asco, envidia, miedo, alegría, celos, tristeza, amor, vergüenza y culpa. Doctor, creo que Eh, es diapositiva. sí, tristeza. ¿Perdón? Sí. No se ve las emociones que está. Sí, la estoy leyendo aquí en la parte de 2 y 3, psicología. Enojo, asco, envidia, miedo, alegría. Y en la otra sesión, celos, tristeza, amor, vergüenza y culpa. ¿Sí, Alejandro? Sí, sí, perdón, no me fijé bien. No puedes meterle a Concha, nunca va a funcionar, vos. Concha con Calcaterra nunca ha funcionado. Por acumulación de faltas. Aparte, Concha siempre juega con un chaleco, ¿no? Alguien que lo aguante, con leña para que esté atrás. Ok, perdón. Ya, ahora sí. ¿Sí, Alejandro? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecerte porque creo que se comprende de una forma súper práctica lo que es la DBT que me gusta bastante. Pero lo que sí no he escuchado antes, tal vez también porque me faltan muchos conocimientos, es acumular emociones positivas y construye dominios y protocolo de sueños y pesadillas. Nunca lo he escuchado antes, no sé si tal vez podrías explicarlo un poquito para entenderlo. Sí, claro que sí. Ahorita también paso para preguntas del chat, no se preocupen. Y bueno, la primera, acumular emociones positivas. Eh, de hecho, esta emoción va a cambiar su nombre porque puede ser también en inglés, ¿no? En inglés está como ABC. Ahora, en acumular emociones positivas es que tú puedas... es una habilidad bastante simple. Es realizar una serie de acciones en el día a día que puedan traerte alegría, por ejemplo. Y de esa manera también estarías construyendo dominio. Por eso mismo van como ABC. ABC en inglés es que la A es de acumular emociones positivas. B es de construir dominio. C es anticípate. Y bueno, cuida sería un tercer apartado. Entonces, acumular emociones positivas básicamente es como a los consultantes se les da una serie de checklists, como por ejemplo, habla con una persona que consideres importante y a la que hace tiempo, con la que hace tiempo no has interactuado. Entonces, el consultante va y hace en esa tarea esa actividad. Y de esa manera estás acumulando emociones positivas. Ahora, ¿por qué? Porque de esa manera también el consultante se da cuenta de que Ah, ya, acá voy a otro apartado que sí es interesante y es que eh, muchas veces el grupo de habilidades de DBT mete no solamente las habilidades, sino también una cuestión filosófica. Y dentro de una perspectiva filosófica, para no ser absolutistas, también se dice que la felicidad como tal no es un lugar donde llegar eterno, sino es lo que se realiza cada día. Entonces, al acumular emociones positivas, yo también estoy de alguna manera encontrando la felicidad. Eh, bueno, otra que dijiste fue el protocolo de sueños y pesadillas. El protocolo de sueños y pesadillas es como tal un protocolo, una guía, donde te van a decir algunos pasos que puedes hacer para dormir mejor. Por ejemplo, no ver dispositivos móviles
a altas horas de la noche, no tomar cafeína, cenar con anticipación, dejando un tiempo propicio antes de irse a la cama. Si en caso no puedas dormir, no catastrofices. Lo peor que puede pasar es que vayas cansado o vayas cansado al trabajo, tengas el día eh, bastante exhausto, intenta leer un libro. Es solamente una serie de pasos, es bastante común de hecho. Eh, Hay otra más que me dijiste, Alejandra, no recuerdo muy bien, aparte de acumular emociones positivas y protocolo. No, creo que eran esas tres: acumular emociones, construye dominio y el protocolo. Y la última consulta que tenía, entiendo que se dividen estas 10 emociones como en dos sesiones. No sé si es una división aleatoria o de repente hay algún trasfondo por el cual tal vez tocar primero enojo, asco, envidia, miedo y alegría juntos y después los otros, o solo es una división aleatoria. También quisiera saber ello. No, en realidad eso es, a ver, lo que pasa es que, am, ya esto sí me falta explicarlo, de hecho es una buena pregunta. En los grupos de habilidades de BT hay como tal un manual, o sea, cada consultante va a tener un manual. Este, por ejemplo, el manual que yo tengo. Este, si se dan cuenta, es un libro. Entonces, dentro del libro van a ver un montón de habilidades con las tareas. O sea, van a enseñar las técnicas y la explicación de la técnica y también las tareas. Entonces, em, debido a que el manual, o todos los manuales, a ver, todos parten del manual base, ¿no? Que es el manual del libro de Marshall Linehan, que también está traducido y todo. Entonces, eh, cuando uno comienza un grupo de habilidades DBT, o sea, digamos ya yo y tú decidimos abrir un grupo de habilidades, decidimos, ok, ¿cómo vamos a hacer? ¿Les damos todo el manual completo o imprimimos algunas páginas? ¿O imprimimos todo el módulo? ¿O les damos las páginas por sesión? Ya, pero todas estas páginas, todas las clases ya están en el manual. Entonces, lo que va a pasar es de que si tú vas a cambiar el manual y puedes hacerlo, vas a poder, pero te va a demorar mucho tiempo. Entonces, muchos usan el mismo manual y como lo han organizado el manual es enojo, asco, envidia, así. Pero si tú consideras que, bueno, vamos hoy día a abordar las 5 misiones principales de Intensamente, también puedes hacerlo. Pero es más que nada porque el manual como tal no es que uno lo modifica desde cero. Muchas veces usa el manual base y así ya está estructurado. Pero puedes cambiar las emociones, ir unas arriba y otras abajo. Ok, perfecto, gracias. Ok, voy a contestar las preguntas entonces. Primero la de Frank, un ejemplo de habilidades, cómo es el ejemplo de regulación con hielo o hay otra. O sea, por ejemplo, si ahorita yo quiero eh, autolesionarme, yo tocaría hielos y los hielos van a producir el mismo efecto de alivio que haciéndolo bueno, con cortes, voy a decirlo. Entonces, de esa manera va a aliviar mi emoción. Tristeza, gracias, Araceli. Dania dice, ¿la sesión es una vez a la semana o puede ser 2 veces? Eh, Realmente es una vez y yo diría, bueno, algunos terapeutas podrían considerar flexibilidades, pero considero de que no podría venir en esta parte. ¿Por qué? Porque cada habilidad deja una tarea y algunas habilidades son un poquito difíciles de poner en práctica, no por la dificultad de la habilidad en sí, sino de buscar el contexto. Por ejemplo, hay una habilidad de acumular emociones positivas, como antes dije. Entonces, digamos que ahorita yo soy una persona que tiene ansiedad social o que presenta ansiedad social. Entonces, ya de por sí los 7 días a la semana podrían ya ser difíciles para hablar con alguien que no conozco. Entonces, si reducimos el grupo de habilidades a 2 sesiones por semana, tendría aún menos días, tendría que usar la tarea en 3 días, entonces se me va a dificultar mucho. O por ejemplo, hay una habilidad en efectividad interpersonal que es terminar relaciones, poner fin a relaciones destructivas. Entonces, si ya de por sí buscar una relación destructiva, si es que la tengo, porque tampoco tengo que forzarlo, podría ser difícil, no solamente porque quizás no haya, sino sí sé que hacerlo, pero necesito prepararme. Que se haga en 2 sesiones, tendría solamente la mitad de tiempo para hacer la habilidad. Entonces, no. Y además que también creo que el grupo de habilidades ayuda porque la una manera de esa forma estoy enseñando indirectamente la tolerancia.
por ejemplo, son muchos los consultantes que quieren llegar de frente a efectividad interpersonal y pueden llevarlo. Mindfulness, efectividad interpersonal, pero también enseñarles que previamente está algo de regulación emocional. Estás enseñándole que, oye, la vida no todo es instante, no todo es ya. Hay que esperar también. Eh, de hecho, por ejemplo, muchas de las habilidades que todavía no se han aprendido en grupo de habilidades, el terapeuta individual puede enseñarlas. Por ejemplo, yo no necesito que mi consultante llegue al módulo de tolerancia al malestar, que es el último, para que recién aprenda la habilidad TIP. Yo como terapeuta individual le he podido enseñar desde la primera sesión individual. Y de hecho se recomienda eso. Este, entonces yo puedo como terapeuta individual enseñarles esas habilidades antes de que lleguen al módulo. Eh, ok. Eh, en cuanto a Jamie, dice, buenas tardes, ¿dónde nos podemos formar en DBT? ¿Nos puedes explicar acerca de la formación? En cuanto a la formación, justo, bueno, en la página de Insight de TikTok, últimamente están teniendo lives donde están desentrañando las formaciones de diferentes centros. Eh, bueno, acá tenemos también un centro aliado que sería Rubainuna, que está abriendo su formación en DBT con ponentes internacionales, bastante conocidos, incluso con aquellos referentes másters en estas terapias, así que podrían también irse, pero también hay diferentes centros a nivel nacional. Ahora, yo recomendaría que, a ver, con esto sí doy un énfasis bastante, no te lo escribo. Con esto doy un énfasis bastante importante porque algo que le pasó a la TCC es que la TCC tiene una alta efectividad, eh, pero debido a que lo que es bueno se vende, hay centros que terminan diciendo, ok, te voy a enseñar TCC, pero te lo enseño en 6 meses, o te lo enseño y aprendes TCC, pero ni siquiera es TCC. Así que tengan cuidado con dónde aprender DBT. Desgraciadamente no hay ninguna especialidad que enseñen en las universidades, o sea, no hay una segunda especialización ni maestría, porque, bueno, ya sabemos cómo es el panorama en psicología acá en el Perú, por lo que tendrían que formarse en centros o institutos nacionales o internacionales. La máxima institución sería la del Marshall Linehan Institute, pero bueno, eso es en inglés y también está de forma internacional, entonces hay opciones acá nacionales. Como digo, Rubainún es una muy buena opción, pero también hay buenas, pero lo que yo les diría es que investiguen, que no se metan a cualquier formación que dice DBT solamente por ser DBT, eh, porque al final podría no ser una buena formación y o podrían aprender algo que al fin ni siquiera es DBT. Eh, y bueno, las formaciones usualmente general, no solamente la de DBT, suele durar entre 1 año a 2 años. No suele pasar de eso. Depende también la frecuencia, la cantidad de horas que le dan, si lo da lunes a viernes, si lo da domingos, sábados, depende. Y bueno, la respuesta de Enzo es, entonces el mindfulness puede usarse de modo distinto dependiendo del cuadro clínico. Eh, a ver, sí entendí la pregunta, pero quiero ser más preciso por si acaso. Ahorita te voy a preguntar. Mientras que en la DBT es objetivo, ¿será que el paciente puede experimentar lo que siente y eso le permite una respuesta utilizando la razón? Eh, ya. eh, Ok, Enzo, si quieres, puedes explicar un poquito más la pregunta. Sí, 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 he entendido algo, pero quiero que tú puedas quizás especificarlo. Claro, ¿qué tal? Buenas tardes. Me refería a que, por ejemplo, mientras, o sea, lo explico, ¿no? En la DBT lo que va a hacer es que la persona, digamos, en el momento de, no sé si decirle reconocimiento emocional, pero cuando se focaliza en las emociones y en lo que está experimentando, esto le permita, pues, tomar bueno, reaccionar o tomar una mejor decisión usando una razón que impida, pues, un comportamiento desadaptativo o negativo, pero o sea, está más enfocado a reconocer lo que ocurre dentro, ¿no? Lo que pasa en el interior, digamos, para Sí, evitar lo que pase en el exterior.
sí, no. O sea, a ver, o Ah, sea, sí va a ir hacia una cuestión interna, pero no tanto la interna de hacer un insight así profundo sobre qué me pasa, porque actúo así, sino más en torno a las consecuencias a largo plazo. Pues muchas personas con desregulación emocional se guían de las consecuencias a corto plazo, este, y puede ocurrir las conductas problema. Por ejemplo, yo decido hablarle a mi ex porque tengo la gratificación de que me va a responder y aliviar el malestar emocional de que me dice escríbele, pero a largo plazo lo que termino es perjudicándome porque he vuelto a comunicarme con esta persona, no hice contacto cero, etcétera. Entonces, no es tanto por un insight, sino es para ampliar el umbral de tolerancia. Eh, y también hay habilidades que pueden ser un poco con menos mindfulness. O sea, si bien el mindfulness es un anticipatorio para todas las habilidades, o sea, yo a través de mindfulness voy a tener más umbral de tolerancia para acceder a la habilidad en cuestión. este, una vez que el umbral de tolerancia ya está un poco más amplio, yo podría irme, por ejemplo, a acción opuesta. Acción opuesta es una habilidad que te dice en resumidas cuentas y muy reducidamente, o sea, explicándolo incluso mal, voy a decir esto entre comillas, es que puedes usar la acción opuesta a lo que tu emoción te dice. Por ejemplo, si mi miedo me dice que no salgas de casa y el miedo no es justificado porque no va a haber alguien que me va a hacer daño, el miedo me va a decir, quédate en casa. Y la acción opuesta me va a decir, sal de casa. Entonces, de esa manera, no estoy tanto haciendo una reflexión de mindfulness sobre que la razón me dice de que no va a haber nadie afuera, sino ya tengo el umbral de tolerancia para decir, ok, sea porque sea, la acción opuesta me va a ayudar a veces mi temor. Y yo uso esa acción opuesta. Pero quien realmente sabe la teoría por leyes de aprendizaje, por conductismo, va a ser el terapeuta. Porque el terapeuta sabe que acción opuesta tiene leyes de aprendizaje detrás. Y es que cuando uno se expone al estímulo que da miedo, expone de exposición, el miedo va a reducirse. Puede que el consultante no lo sepa. El consultante solamente dirá acción opuesta, haz lo contrario que diga el miedo si la emoción no está justificada. Pero uno como terapeuta sí lo sabe. Entonces el consultante quizás no tenga la razón como tal o la razón detrás de por qué está haciendo acción opuesta. Pero el terapeuta sí. Pero previamente el consultante habrá llegado a la acción opuesta por el mindfulness que entrenó previamente en casa, con terapeuta, en sesión individual, en sesión grupal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí y no. O sea, más que llegar a la razón, por eso dice, es llegar a la mente sabia. Porque la razón es más de terapia TCC también. Como que mente sabia sería, como digo, no solamente la intuición, sino la intersección. Y de esa manera también le enseñas al consultante de que, oye, tener emociones no es malo y tener razón no es la solución a todo. De hecho, ni siquiera es la solución como tal. Es la intersección entre temas. ¿Se entendió eso? sí, sí, ok, gracias. Genial, gracias. Alejandra, al formarnos como terapeutas de DBT, podemos dirigir grupos de entrenamiento de habilidades. A ver, acá también hay una cuestión bastante importante y es que em, como tal, un terapeuta DBT, así, como tal, entre comillas, es aquel que sería que ha llevado en centros certificados por el Marshall Linehan Institute, por ejemplo, el Behavioral Tech, que es una institución a nivel latinoamericana. em, entonces, como tal, cuando uno se forma en centros, institutos, sí se puede llamar coloquialmente terapeuta DBT, pero no es como que sea un terapeuta DBT certificado, ¿no? Pero no necesita ser certificado ni ser incluso hoy en día terapeuta DBT para dictar un grupo de habilidades, pero sí se recomienda bastante, porque dentro de la especialización te van a enseñar, por ejemplo, el porqué de cada habilidad. Yo acabo de explicar la habilidad de acción opuesta, pero no como... Normalmente lo que yo explicaría sería acción opuesta, haz lo contrario a la emoción si la emoción no es justificada. Pero uno como terapeuta y psicólogo sabe las leyes que operan detrás de la habilidad. O sea, no es haz lo contrario a la emoción, hay una ley de aprendizaje por detrás. En este caso, por ejemplo, este, exposición, también sería no recuerdo la extensión. Entonces, digo con visitas ahorita. Entonces, cuando uno se forma como terapeuta DBT, estaría aprendiendo las habilidades, pero la razón de las habilidades que hay detrás.
y el consultante tomaría básicamente de la teoría la habilidad, el juguito para aplicarlo. Pero sí, pero en la práctica también he visto terapeutas que no se han formado en DBT y están haciendo grupo de habilidades. ¿Por qué? Porque también puedes formarte en grupo de habilidades, pero nuevamente, yo recomendaría que te formes en DBT. Hay entrenamiento, grupo de habilidades, de hecho, que son menos tiempo y aprendes las habilidades netamente. Ok. ¿Hay alguna duda más? El manual, a ver, pueden buscar por internet, de hecho, manual DBT. Lo base es los libros. En los libros están las habilidades tal cual en el manual. De hecho, los libros son del manual. Eh, pero también pueden buscar manual DBT y le va a salir de diferentes centros a nivel internacional. Por ejemplo, centros bastante conocidos son la Fundación Foro o el Centro Argentino de Terapias Contextuales, CAC. Eh, Estos dos centros son internacionales. Entonces ustedes podrían buscar, no sé, pues, manual DBT Fundación Foro y les va a salir en páginas y lo descargan. Eh, Hay versiones adaptadas, de hecho. Hay versiones que tienen menos habilidades, otras que tienen más, pero deberían, al menos todos, tener esto. Todas las habilidades que he enseñado aquí. Fundación Foro. ¿Qué libro nos recomendaría? De hecho, ahorita podría... ¿Toque? Ok. ¿Se me escucha bien? Si me pueden poner un clic, sería genial. Fundación Foro, ahí. Ok, genial. Ok, sí, acá, estos son los dos libros en los que se basan los manuales. Este es el manual de DBT. Hace dos portadas, un verdecito y azulito. El manual de acá, si lo abren, ok, manual de entrenamiento en habilidades DBT para terapeuta. Pero, si abren el azulito, el manual de entrenamiento en habilidades DBT para la consultante. Entonces, acá está la teoría detrás de las habilidades y acá está la teoría y la práctica para los consultantes. Entonces, ustedes pueden tener ambos libros. Y todos los manuales que hacen los centros son versiones adaptadas de estos dos libros. Bueno, básicamente estos serían los madres, ¿no? Los libros principales. De hecho, están, voy a decir así, bastante pirateados, entonces pueden buscarlo por grupos. Si es que no se encuentran en Google antes. Ok, ¿hay algo más? Mm. Ok, si no hay, Giovanni, creo que podemos ir cerrando. Sí. Y bueno, acá están mis contactos por si tienen alguna duda adicional. Y bueno, con eso termino. Ahora sí, Giovanni. Gracias. Listo. Ok, muchas gracias a ti, Paolo, por esta grata, una ponencia en realidad, ¿no? Creo que a todos nos ha interesado y ya, ¿eh? Por ahí dice Karina también. Entonces me gustaría que pues ya con el fin del programa de introducción en la sexta sesión que acabamos con broche de oro, podamos prender las cámaras quizá para tomarnos una foto del recuerdo. Yo sé que al final al menos podemos prender nuestras cámaras. Vamos, Pablo, invítalos también para que puedan prender su cámara. Sí, por favor, chicas. Vamos a apagar Agradecería esto. mucho.